2019 marcó el aniversario número 500 de la conquista española de México. Este evento histórico desencadenó una ola de reflexión y debate. En el centro de la controversia estaba la demanda de una disculpa. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente que España se disculpara por las atrocidades cometidas durante la conquista. Esta solicitud provocó una tormenta de reacciones en ambos lados del Atlántico. La demanda de una disculpa no se trata solo del pasado, refleja una profunda herida que sigue afectando el presente. Muchos mexicanos creen que España nunca ha reconocido completamente la brutalidad de la conquista. Argumentan que una disculpa sincera es necesaria para una verdadera reconciliación entre los dos países. Este problema va más allá de un simple intercambio de palabras. Aborda cuestiones de responsabilidad histórica, identidad cultural y justicia social. Este debate nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nuestra historia compartida. Nos recuerda que el legado del colonialismo no se limita al pasado, continúa dando forma a nuestro mundo de manera profunda. En 1519, Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a las costas de lo que hoy es México. Se encontraron con el poderoso Imperio Azteca, una civilización sofisticada con una rica cultura y un poderoso ejército. La capital azteca, Tenochtitlán, era una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana. Era una ciudad construida sobre un lago, conectada por canales y calzadas. Cortés y sus hombres quedaron impresionados por la riqueza y el esplendor del Imperio Azteca. Sin embargo, también estaban impulsados por la codicia y la sed de conquista. Los conquistadores españoles, aunque pocos en número, poseían armamento y tácticas militares superiores. También explotaron las divisiones dentro del Imperio Azteca, forjando alianzas con grupos indígenas que resentían el dominio azteca. El encuentro entre Cortés y el emperador azteca, Moctezuma, fue un choque de civilizaciones. Fue una reunión marcada por malentendidos, sospechas y, finalmente, traición. Los conquistadores españoles tomaron como rehén a Moctezuma, usándolo para controlar al pueblo azteca. Esto condujo a una serie de levantamientos y batallas que culminaron con la caída de Tenochtitlán en 1521. La conquista española del Imperio Azteca fue un asunto brutal. Innumerables indígenas murieron en batalla o por enfermedades traídas por los europeos. La conquista marcó el comienzo del dominio colonial español en México, un período caracterizado por la explotación, el trabajo forzado y la supresión cultural. La caída del Imperio Azteca es un claro recordatorio del poder destructivo del colonialismo. Es una historia de choque cultural, conquista militar y las trágicas consecuencias de la codicia y la ambición. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de México, envió una carta al rey Felipe VI de España. En esta carta, solicitó formalmente que España presentara una disculpa por las injusticias históricas cometidas durante la conquista de México. El presidente López Obrador argumentó que una disculpa sincera era necesaria para una verdadera reconciliación entre las dos naciones. Hizo hincapié en la importancia de reconocer el sufrimiento infligido a los pueblos indígenas de México. Destacó la explotación sistemática y la destrucción cultural que tuvieron lugar durante el periodo colonial. La solicitud del presidente López Obrador no se trataba simplemente de ajustar viejas cuentas. Se trataba de reconocer el impacto duradero de la conquista en la sociedad mexicana. Argumentó que una disculpa formal de España sería un poderoso símbolo de sanación y entendimiento. Sería un paso hacia el reconocimiento de la historia compartida de ambas naciones, tanto los triunfos como las tragedias. Esta solicitud resonó profundamente con muchos mexicanos que continúan sintiendo los efectos del pasado colonial de su país. El llamado a una disculpa de España provocó una conversación nacional en México sobre identidad, historia y justicia. Obligó a los mexicanos a confrontar las complejidades de su propio pasado y a lidiar con el legado del colonialismo. La solicitud del presidente López Obrador no estuvo exenta de críticas. Algunos argumentaron que era inútil detenerse en el pasado y que ambas naciones deberían centrarse en el futuro. Sin embargo, para muchos otros, la demanda de una disculpa era mucho más que el pasado.
Se trataba de reconocer el impacto perdurable de la historia en el presente y de buscar justicia para siglos de opresión y desigualdad. Sección 4. Una división transatlántica. La solicitud del presidente López Obrador de una disculpa de España recibió reacciones encontradas en la nación europea. El gobierno español respondió reconociendo el sufrimiento causado por la conquista, pero no llegó a emitir una disculpa formal. Esta respuesta puso de manifiesto las diferentes perspectivas sobre este delicado asunto histórico. Algunos en España argumentaron que la conquista fue producto de su época y que juzgar a personajes históricos con estándares modernos era injusto. Señalaron el intercambio cultural y los avances que se produjeron durante el período colonial. Otros expresaron su voluntad de entablar un diálogo y una reconciliación, pero sostuvieron que una disculpa formal era innecesaria. El debate en España reflejó una lucha más amplia sobre cómo abordar el pasado colonial del país. Algunos sectores de la sociedad española pidieron un examen más crítico de la historia y un mayor reconocimiento del sufrimiento infligido a los pueblos colonizados. Argumentaron que reconocer los errores del pasado era esencial para construir un futuro más justo y equitativo. El gobierno español, si bien reconoció las complejidades del tema, enfatizó los fuertes lazos culturales e históricos que unen a España y México. Prefirieron centrarse en la herencia compartida y la colaboración continua entre las dos naciones, en lugar de detenerse en agravios pasados. Las diferentes respuestas de México y España pusieron de manifiesto una división transatlántica en la forma de interpretar y reconciliarse con una historia compartida pero dolorosa. Esta división puso de relieve los desafíos de cerrar las heridas históricas y la importancia del diálogo abierto y la comprensión mutua. Sección 5. Ecos del pasado. Desafíos para el presente. El debate sobre la disculpa de España por la conquista de México se extiende mucho más allá del ámbito de las discusiones históricas. Plantea cuestiones críticas sobre la identidad, el colonialismo y los derechos indígenas en el siglo XXI. Para muchos mexicanos, en particular para aquellos que se identifican como indígenas, la conquista representa una profunda ruptura en su historia. La destrucción de las culturas indígenas, la toma de tierras y la explotación de los recursos siguen teniendo un impacto tangible en sus comunidades en la actualidad. Consideran que la demanda de una disculpa es parte de una lucha más amplia por el reconocimiento, la justicia y el derecho a la libre determinación. El debate también arroja luz sobre el legado perdurable del colonialismo en todo el mundo. Siglos después del fin formal de los imperios coloniales, las estructuras económicas, sociales y políticas que establecieron siguen configurando la dinámica del poder mundial. El llamamiento a España para que se disculpe es visto por algunos como parte de un movimiento mundial para descolonizar la historia y desafiar los efectos actuales del colonialismo. Este debate también se cruza con el creciente movimiento por los derechos indígenas a nivel mundial. Las comunidades indígenas de todo el mundo exigen un mayor control sobre sus tierras, recursos y patrimonio cultural. Buscan el reconocimiento de sus identidades distintas y su derecho a la libre determinación. El llamamiento a España para que se disculpe por la conquista de México es un poderoso recordatorio de que las heridas del pasado siguen configurando el presente. Es un llamamiento al reconocimiento, la justicia y un futuro más equitativo para todos. Sección 6. Afrontando la historia, construyendo un futuro compartido. El debate sobre la disculpa de España por la conquista de México es complejo y polifacético. Es un debate sobre la historia, pero también sobre el presente y el futuro. Es un debate que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nuestro pasado compartido y el legado perdurable del colonialismo. Si bien puede haber desacuerdos sobre la forma específica que debe adoptar una disculpa, el solo hecho de entablar este diálogo es esencial. Es un testimonio del poder de la memoria histórica y de la importancia de reconocer las injusticias del pasado. Afrontar la historia con honestidad, incluso cuando es doloroso, es crucial para construir un futuro más justo y equitativo. Reconocer el sufrimiento infligido a los pueblos indígenas durante la conquista
No se trata de culpar o detenerse en el pasado. Se trata de comprender las raíces de las desigualdades actuales y trabajar por un futuro en el que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. El camino a seguir requiere empatía, comprensión y voluntad de escuchar las voces de quienes han sido marginados y silenciados durante demasiado tiempo. Requiere un compromiso con la verdad, la reconciliación y el desmantelamiento de las estructuras de desigualdad que siguen perpetuando los legados del colonialismo. El debate sobre la disculpa de España por la conquista de México no es solo una nota a pie de página histórica. Es un diálogo vivo, una llamada a la acción y una oportunidad para construir un futuro en el que la historia no se olvide, sino que sirva de base para un mundo más justo y equitativo.